Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Omar. Buenos días, Abraham. ¿Cómo estás, hermano? Encantado de estar por acá y muy agradecido realmente No, hombre. volvernos a ver después de algunos años. meses, algunos años, ¿verdad? Sí, 2 años, 2 años. Y qué mejor que con esta super casa, ganadora de la medalla de plata de la Bienal de Arquitectura Sí. de Veracruz. Sí, es la nominación de vivienda unifamiliar hasta 300 metros cuadrados. Muchísimas Esa fue felicidades. Pues muchas gracias. Pues esta es la casa entre patios, la famosa casa entre patios. Platícanos, por favor, dimensiones del terreno y reglamento, lineamientos de restricciones, por favor. Es un terreno de 300 metros cuadrados, 285 más o menos, y la construcción es de 280 metros cuadrados. Esa fue la construcción total. Hay unos lineamientos al frente, laterales y posteriores, ¿no? Y nosotros, bueno, para el desarrollo del proyecto fuimos haciendo adecuaciones para aprovechar al máximo pues las restricciones que te da el mismo fraccionamiento, ¿no? Al frente te piden que tengas 3 metros libres, Okay. en un costado son 2 y en la parte posterior también son 3 metros a la barda. Y lo digamos que pues lastimoso un poco en este tipo de fraccionamientos en algunas casas, porque no en todos lados es igual. Por ejemplo, las casas que tenemos enfrente es un reglamento un tanto diferente, pero nosotros como colindamos con la barda del fraccionamiento no la podemos tocar, Okay. no la podemos intervenir. Entonces, pues la verdad, a veces sí llega un poco a ser un limitante, ¿no? A la hora de hacer el proyecto, pero bueno, nos ajustamos a eso. Que yo creo que ese límite le benefició mucho al proyecto. Yo creo que Creo sí. que tiene una escala muy agradable el proyecto. Sí. O sea, no es pequeña, pero tampoco es un volumen pesado, tosco. No es masiva. Ajá. ¿No? Es una casa para Veracruz. O sea, es una casa tropical. Es una casa tropical. Es ¿Y qué es una una casa casa tropical? Que entiende la humedad, Así ¿verdad? es. Que entiende la fuerza del sol, la Que energía del sol. entiende estos calores de sur, estos aires de sur, que es este aire caliente, ¿no? Ajá. Y que entonces tenemos que entender que hay un aire caliente y qué vamos a hacer, ¿no? Yo creo que apropiarme del término una vivienda, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, güey. ¿Pasiva de qué? Sí, de esto. ¿Bioclimática? Ajá, de bioclimática. Ajá. O sea, apropiarte del término de una casa bioclimática, Sí. no me encanta, ¿no? Pero al final del día creo que si eres de Veracruz y vives aquí y sabes lo que es el sol, el aire del sur, que te veo que estás sufriendo, Ajá. ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta que pues sí hay que es hacer, necesario. que hay que hacer otras cosas, ¿no? Ajá. No puedes tener una casa que funcione en Querétaro, no puedes tener una casa que funcione en Puebla, que funcione en Oaxaca, ¿no? Tiene que ser una casa para Veracruz y eso también te va a hablar de la identidad de la obra, ¿no? Al final también, ¿no? Claro. Entonces, y aquí ya se ve un poco, de verdad, ese espacio que no te pidieron quizá, que es el patio. Mira, el patio, ellos tenían esta idea de tener un árbol. ¿En dónde ubicado? No sabían, ¿no? Podía ser aquí en la fachada, que ya tenemos uno, ¿no? Pero al final decidimos 2. Yo no sé si esto tiene valor agregado o no, Ajá. pero estos árboles no existían en el terreno. Nosotros los trajimos. Ese árbol que está al centro, que, bueno, yo creo que es el alma del evento. El protagonista. Es un árbol de 8 años, de 8 metros de altura, ¿no? Y está espectacular. ¿Qué especie es? Es un árbol de Nim. De Nim. Es un árbol de Nim. Viene de la India. Este también es un árbol de Nim. Los dos son árboles de Nim. Y bueno, estamos viendo esto con los árboles. La verdad es que no estaban aquí. Los trajimos nosotros, los agregamos al proyecto. Y bueno, pues la vegetación que también nativa, ¿no? Para que
pues también de parte del ambiente de la casa, ¿no? Al final, pues la casa es entre patios y no queríamos que se entendiera, una, por qué se llama entre patios, ¿no? ¿Qué son los patios? ¿Qué tan importantes son los patios en Veracruz, ¿no? Y como bien lo mencionabas ahorita, ¿no? En el interior el ambiente cambia mucho y tiene mucho que ver con la dinámica de los patios en el interior, ¿no? Mira, esta es una textura que la hicimos nosotros. La realidad es que la hicimos con una tarraja, como las tarrajas que ocupan para rayar los estacionamientos. Cuando vas accesando ves que tienen estos como vibradores. Claro. Pues lo hicimos con una tarraja. La realidad es que lo que yo trataba de encontrar en esto era desprenderme de estas texturas, ¿no? De que le ponen muchas personas o muchos clientes lo forran luego de azulejo las fachadas. Uh-huh. Y a mí en lo personal pues no me gusta mucho. Entonces entendía que había que darle algo para que no fuera totalmente plano, Uh-huh. no fuera, tuviera que la textura rompe, ¿no? Esto masivo que puede llegar a ser la volumetría, lo sólido, ¿no? Lo contundente que tiene la escala de la casa, que incluso pues, con los vehículos nos sirve, ¿no? Para dimensionar la escala. Y bueno, la realidad es que la textura también era un poco con el fin de que, bueno, en este momento tiene un color la casa, si en un futuro es gris, si en un futuro es amarilla, si es verde, si es naranja, si es amarilla, eventualmente la textura del centro le va a dar otro color, ¿no? De manera natural, y entonces eso va a ir provocando que, aunque evolucione o aunque cambie en su color, siempre vamos a tener otro color y otra textura dentro de la volumetría, ¿no? Y la textura da la vuelta haciendo un envolvente en la casa, ¿no? ¿Sí? Y algo que me encanta a mí mucho es que por las 3 fachadas que tiene la casa, bueno, 4 con la interior, pero estas 3 fachadas, digamos, exteriores que tiene la casa, pues la volumetría se entiende mucho más, ¿no? Con la textura. Y el sol está impactando en las caras, ¿no? Ahorita está dando más en la posterior, bueno, está casi arriba ahorita el sol, pero da en esta cara, puede dar en la posterior y en la tarde da en la frontal. Y bueno, la verdad es que en la tarde se ve espectacular, ¿no? Es fachada poniente. Es fachada poniente, sí. Bueno, es noroeste. Norponiente, noroeste. Sí, norponiente, sí. Entonces no recibe No, tanto impacto. el sol realmente se esconde de aquel lado, ¿no? Es más norte que poniente. Es más norte que poniente. La fachada es totalmente norte. Ah, ok. Entonces, el sol se oculta de aquel lado y baña la casa. Y bueno, la casa se ve a la hora dorada, se ve espectacular, ¿no? La verdad es que se ve muy, muy, muy bonita, ¿no? Recibe los últimos rayos del día. Sí, no, se ve impresionante. Y la textura le ayuda mucho también a eso, ¿no? Sí, es muy agradable esa textura. Pues bueno, vamos a Me pasar. encanta que es muy natural, ¿verdad? Porque como decías, no agregaste un porcelanato, no agregaste... No, llegó el dueño de la casa. Vente, Bruno. Pero no, déjalo. ¿Cómo estás? ¿Nos permite pasar? Creo que dice que sí. Sí, Bruno fue pieza fundamental de esta casa, ¿no? Todos los espacios fueron muy pensados también para él, ¿no? Al final... Oye, ¿la puerta qué madera es? Sí, es un roble y lo único que hicimos fue que lo dejamos natural. La verdad es que no queríamos obscurecer la carpintería de la casa, ¿no? Queríamos que fuera en medida de lo posible de lo más natural. Y bueno, el color natural, lo único que se hizo, sí es ponerle un barniz protector, porque otra condición que tiene Veracruz es que el salitre es muy agresivo, ¿no? Claro. Eso Veracruz es una de las ciudades con un salitre más agresivo Del mundo. del mundo, sí. Sí. Incluso teniendo oportunidad de trabajar y de colaborar con gentes empresas que venden juegos infantiles para espacios públicos,
me dijeron que tuvieron que cambiar la normatividad porque Veracruz en un año el juego se echa a perder, Claro. cosa que en otras costas dura los 4 años, 5 años, 6 años, ¿no? Pero en Veracruz al año se está echando a perder, ¿no? Entonces, pues bueno. Es algo muy, Yo creo muy que considerable. sí es algo que a considerar, ¿no? Definitivamente no hay tanta posibilidad con materiales, con los materiales, digamos, más comerciales, ¿no? También hay que saber aprovechar los recursos. Sin duda. Muy bien, y aquí sin duda empezamos a entender la casa, ¿verdad? Cómo la sensación de amplitud, de luz, la luz, ¿verdad? La luz aquí está muy equilibrada, ¿no? No se siente el rayo pesado. No, no, y justo fíjate que eso es bien interesante también ahorita que lo mencionas, porque te comentaba hace un momento que cuando arrancamos la obra teníamos otras obras, ¿no? Aquí a los costados con los vecinos, y algo que era bien interesante con la construcción era que cuando ya teníamos la losa de entrepiso, venían los maestros albañiles de la obra de aquí enfrente, ¿no? Y teníamos colado acá Ajá. y íbamos a levantar los muros, ¿no? Entonces un día levantamos a la mitad, ¿no? Normal. Y llegan y me dice uno de ellos, Barky, aquí balcón, ¿no? Para la fachada. Y yo, sí, un balconzote, ¿no? Riéndome porque pues, ya sabía que no iba a pasar eso, ¿no? Y y cuando levantamos el muro, llega un día y me dice, Suarki, muy bien hecho, dice, te vas a ahorrar un montón en aluminio, ¿no? En cancelería, ¿no? Ajá. Y me da risa porque al final ellos no lo hacen de mala fe, ¿no? No te hacen un comentario en mala onda, ¿no? Simplemente no entienden qué está pasando al interior, ¿no? Claro. Y muchos vecinos también que ven la obra de repente se paraban y oye, no se va a ver muy oscuro hacia adentro, ¿no? Entonces lo que yo hacía en el proceso es que pues cuando teníamos oportunidad que ellos estuvieran por aquí, oye, pues quieres conocerla, pasa, ¿no? Ajá. Y ve lo que está pasando adentro, ¿no? Y lo que estaba pasando adentro era esto, ¿no? Porque de afuera tenemos esta apertura en el garage que alcanza a medio ver el árbol, ¿no? Pero no se sabe lo que está pasando ya en el interior, ¿no? Exacto. Entonces ya en el interior, pues tenemos pues este paraíso, ¿no? La verdad. Está buenísimo y me sorprende que la orientaste al poniente, el patio. Sí, O sea, estos ventanales son poniente. sí. Pero tú sabías que la casa del vecino Iba a tapar el sol, Y el- eventualmente. y el árbol, ¿verdad? Claro. No, sobre todo cuando vine a conocer el terreno, Ajá. dije, bueno, si vamos a tener un patio interior, que con la idea del árbol, pues bueno, a mí me brincó enseguida porque a mí me fascinan los patios interiores y creo que en Veracruz son muy necesarios también, ¿no? Entonces, cuando venimos a conocer el terreno, vi la casa de al lado y dije, bueno, eventualmente esto siempre va a ser un patio privado. ¿Por qué? Porque es la colindancia del vecino y nunca me va a ver, ¿no? Entonces pusimos este árbol que proyecta esta sombra y si te das cuenta, básicamente está totalmente sombreado el patio, ¿no? Ay, es que además es el árbol, es el mejor árbol del mundo. Sí, no, definitivamente. Es un árbol que si no lo conocen, sinceramente traten de adaptarlo. Es un árbol sumamente noble, ¿no? Esto es un árbol de 8 metros de altura que lo metimos en grúa. Claro. Lo trajimos, lo compramos y lo trajimos en una grúa para poder meterlo. La verdad sí fue un reto, ¿no? Fue bien interesante. Eh, pero la verdad es que enseguida se dio. Enseguida yo creo que lo pusieron un día, a los 3 días, como que todos los árboles, los árboles cuando los trasplantas, como que bajan, ¿no? Como que están un poco estresados del viaje, un poco estresados del movimiento, pero una vez que lo pusimos a la semana, se volvió a dar, ¿no? Se volvió a encender y pues no ha parado, Sí, ¿no? no ha parado. No ha parado. Ya ¿no? creció en altura también. No, ya creció en altura, ¿no? Ya creció en altura. Incluso ya se le bajó un poco aquí y a la copa, ahorita que subamos,
vamos a ver, ¿no? Que ya se le ha ido recortando porque encima crece rápido, ¿no? O sea, es un árbol muy noble. El árbol de Nim es un árbol sumamente noble, ¿no? Qué bonito nombre tiene. Sí. Y aparte sé que es medicinal. ¿En qué? No sé. No te mentiría, pero sé que es medicinal. Déjenos en los comentarios a ver si ustedes saben. ¿Qué dimensiones tiene el patio? El patio tiene un espacio de 6 por 5. 6 por 5. Sí. Aquí Excelente. tiene 5 y acá tiene 6. Qué bonita la piedra que le pusiste. ¿Qué Sí. es? Es una cantera. Es una cantera que conseguimos en Mármoles Puente. Está increíble. Sí, es una cantera gris que conseguimos en Mármoles Puente. Y bueno, la idea era que no compitiera tanto con la textura, que fue en el único lugar donde pusimos la textura de la fachada, la textura de las grietas. Entonces no queríamos que compitiera tanto con más acabados y también considerábamos que seguirla repitiendo aquí también iba a ser un error, ¿no? Entonces quedó como un detalle, como un muro cabecero y en la terraza pusimos este acabado de la cantera y la subimos al muro, que es lo que remata con el área de asador, ¿no? Que lo ocupan bastante el área de asador, es su área social. Me Su encanta área, que volaste un poco la losa, sí, dejando cubierto al que está así cocinando. es. Sí, sí. Magistralmente bien resuelto porque necesitas que el aire, que el humo Claro, salga. claro. Entonces, y Y luego además el muro que no toca, ¿verdad? exacto, la parte de arriba, incluso hasta ya cuando habíamos entregado la casa, los clientes tenían la inquietud de que, oye, ¿y si cerramos? ¿Y si mejor le ponemos algo para cerrar? ¿O si subimos el muro? Y yo les decía, ¿saben qué? Yo creo que lo mejor será dejarlo así, porque en efecto, si estás preparando carne, si estás cocinando aquí afuera, pues esa parte de ahí va a ser, ¿sabes qué, Abraham? Principalmente va a hacer o va a lograr que no manchemos el plafón de la losa, Claro. porque el hecho del fuego no tiene salida, se pega, ¿no? El humo en la losa. Ajá. O sea, es común, no es que digas, bueno, es algo muy común, Sí, ¿no? sí, sí. Que se pegue todo ahí y el hecho de tener esta apertura hace que el aire pues suba el humo y se vaya, ¿no? Se disperse, Claro. no quede atrapado en esa esquina, ¿no? Y bueno, Genial. el patio, pues al final sí se volvió ya el corazón del proyecto por completo, ¿no? Y te irás dando cuenta, conforme vayamos recorriendo la casa, la importancia que tiene este patio privado, ¿no? Y que toda la convivencia siempre va a este mismo sitio. Estamos aquí en el patio, todo lo que nosotros podemos ver es lo mismo que de donde se puede mirar el patio, ¿no? Claro. Y eso es bien interesante porque está la sala comedor y tenemos al lado el patio, ¿no? Tenemos la terraza de la recámara principal y tenemos la vista al patio, ¿no? Y la vista al patio posterior, que esa es otra, ¿no? Y tenemos la sala de TV en planta alta que también puede mirar a este patio, ¿no? Ajá. Entonces siempre hay, bueno, una de las habitaciones también tiene vista al patio, ¿no? Entonces siempre ya pues se volvió el corazón, ¿no? Totalmente el corazón regulador de la casa y algo que quisiera decir en este momento, ¿no? La diferencia de ambiente que hay aquí a como estabas allá ahorita Es parado, otro. hay unos 5 grados fácil menos, ¿no? Y, Más. Sí, y- sí, sí. y eso es lo que buscas lograr Ujú. con estos espacios, ¿no? O Sí. sea, muchas veces el patio se ve como el área desperdiciada, ¿no? Yo he escuchado a clientes decir, no, es que eso es un desperdicio, ¿no? De metros cuadrados del terreno, pero no se dan cuenta o no han logrado entender los grandes beneficios que obtienes de lograr estos espacios, ¿no? Porque definitivamente que, como te comentaba la dueña de la casa, ¿no? No necesita tener el aire acondicionado todo el día prendido, ¿no? Todas sus convivencias han sido sin aire acondicionado, la luz que tiene la casa, o sea, todo eso es un beneficio al usuario, ¿no? Es totalmente un beneficio al cliente, ¿no?
en recibos de luz, ¿no? En cantidades de luz y de cosas que estás ocupando al mismo tiempo encendidas, ¿no? Excelente. ¿No? Y es que además yo le agregaría el factor temperatura. Claro, La doble altura, pues tú sabes que ocupa un gran espacio claro, que es difícil de refrigerar claro, artificialmente claro. después. Y si hay una pérdida de cierta manera, ¿no? Hay una pérdida Claro. con los espacios de aires acondicionados, pero bueno, al final la idea es que se logra entender los beneficios. Pásale, este es el medio baño Ok. de aquí abajo, de sala comedor, que bueno, tiene su ventilación natural hacia afuera, ¿no? Tiene esta ventanita pequeña que nos sirve de ventilación natural, ¿no? Que al final creo que eso sí es importante, ¿no? Tener una ventilación natural de los baños, ¿no? Claro. Aunque tengamos los extractores, que una vez hice un ejercicio con un ingeniero y me mostraba eso, ¿no? De que luego las ventanas tan pequeñas en los baños no son tan eficientes como lo puede ser un extractor. ¿En serio? Sí. Entonces, yo considero que la ventilación la puedes suplir a lo mejor un poco con estos equipos, pero la iluminación natural también tiene beneficios dentro de los espacios, ¿no? Claro, claro, no, definitivamente. A ver, yo ya he tenido clientes que me dicen, no te acepto el baño sin ventilación natural. No, de acuerdo, por Y supuesto. dices tú, está bien. O Bien sea, hecho, ¿no? si lo puedes ventilar naturalmente, Claro. es O, como si, debe de ser, o ¿sabes? piénsale, ¿no? Ajá. Porque al final también eso Te obliga a te pensar. obliga a pensar. Claro. Eso creo que es la parte que creo que se ha perdido un poco con tantas trivialidades o con tantas cosas de tendencias, ¿no? Ajá. La obligación al pensar, ¿no? Al resolver Claro, problemas de arquitectura, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, híjole, yo creo que eso es bien importante. Mira, por ejemplo, aquí había dos cosas en diálogo en las revisiones. Hubo solamente dos cosas. Y era si el árbol iba ahí o la alberca iba ahí o como está, ¿no? Ajá. Entonces, cuando vimos lo del tema del patio, a mí lo que me preocupaba un poco, decía yo que aquí en esta parte de acá adentro no iba a tener tanto sol como para que la alberca estuviera en una buena temperatura, ¿no? De acuerdo. Y entonces, a la hora de que hicimos el proyecto, te mencionaba hace rato que tenemos una restricción de 3 metros hacia atrás, lo que te hace que tú puedas ocupar tu espacio. Lo que hicimos fue remeternos 1 metro. Ok. Entonces, aquí en este interior tenemos 5,50 de estos muros aquí, ¿no? 5.50. 5,50. Aquí tenemos 5,50, Muy ¿no? bien. Por 10,50, ¿no? Ese es el área que tenemos nosotros aquí. Entonces, nos remetimos 1 metro, ganamos 1 metro al posterior para que ya no se sintiera como el espacio de los 3 metros que no hay que tocar, ¿no? Ajá. Y mejor hicimos una alberca un poco más amplia y la terraza con esta restricción que tiene el fraccionamiento de no tocar su barda, ¿no? Ok. Que queda muy agradable. Queda muy agradable. Y lo interesante es que cerraste las ventanas, Sí, ¿verdad? las cartelas. Otra estrategia hubiese Sí, sido abrir unos grandes ventanales para ver hacia la alberca. Sin embargo, tú dejas unas, pues como les llamas, cartelas más delgadas, más sí. esbeltas, que te cierran un poquito la relación, pero me imagino porque lo haces, ¿verdad? El salpicadero de agua. Y por el calor, ¿verdad? Sí, mira, al final esas ventanas se hicieron pequeñas para que nada más tuvieran la función de que estuviera entrando aire, ¿no? Ujú. Esa es la realidad. Se hicieron pequeñas por el tema del agua, ¿no? Para también controlar la salida y accesos Claro. de la casa y los niños a la alberca, porque Ujú. si ahí poníamos un ventanal, yo te aseguro que íbamos a brincar desde la sala acá, ¿no? Sí, claro. A la alberca, ¿Por qué no? Así. ¿no? Entonces, la idea era controlar un poco el acceso, era controlar un poco el acceso y tener controlada la ventilación y la iluminación.
La realidad es que conforme va dándose el sol, también la iluminación entra en estas ventanas y marca unas líneas en el piso que se ven bien interesantes, ¿no? Ok, Bien interesantes. Y siempre hay una relación o una continuidad también de la esbeltez de estas ventanas con la textura de la casa, ¿no? claro. Entonces, siempre hay una relación entre, entre pues las ventanas, entre la textura. Tratamos de tener esa relación, ¿no? Incluso viéndolo de aquí afuera, digo, no te lo había mencionado, Ujú. pero de aquí se aprecia bien. El cancel, ¿no? La parte de arriba del fijo, Sí, es el mismo nivel que tenemos del muro bajo de afuera, ¿no? ah, claro, O sea, siempre hay una relación eh, y, y estando dentro del patio se percibe esa continuidad, ¿no? De ya. la forma de los vacíos que tiene el muro con la continuidad de lo que está pasando adentro, ¿no? Con Bueno, las ventanas. buenísimo, muy bien. Pues vamos a conocer la planta alta. Interesante, ¿eh? La casa muy bien implantada con estos jardines. O sea, muy fresca, ventila por todos lados. Y fíjate, yo le atribuyo también culpa a esas ventanas de lo bien iluminado que está la casa, Sí, ¿verdad? Porque demasiado vidrio es demasiada luz. exacto. Y también calor, ¿no? O Claro. sea, si tú tienes un área con más vidrio, pues Ajá. también tienes mayor ganancia de calor, ¿no? Y aquí la realidad es que abriendo esa ventana de la cocina con el ventanal, con estas ventanas, hay un flujo de aire Genial. muy bueno, ¿no? No hemos hablado del piso. Oye, eso es bien interesante, es bien importante, que creo que esa también es otra, el piso es muy fresco, Sí. ¿no? Esto es un piso de microcemento, lo trajimos a unos proveedores de Puebla, es un piso de microcemento gris, que yo también trataba pues en esta búsqueda de la arquitectura, ¿no? De lo que tú quisieras hacer o no hacer o proponer, pues tenía como esta inquietud de explorar esta materialidad. Y creo que la logramos muy bien porque también estaba muy claro desde un inicio. Bueno, de un inicio, la casa ya teníamos esta idea del color, que no es un blanco, blanco amanecer, ¿no? Eh, y con el piso lo teníamos claro que queríamos que fuera gris, ¿no? Si va a ser de concreto pulido, microcemento o un azulejo, no lo teníamos muy claro, ¿no? Ajá. Pero viendo las posibilidades y bueno, también la apertura que me dieron los clientes, ¿no? Que todo este diálogo que pudimos lograr, eh, cuando presenté el microcemento, pues, me dijeron, va, ¿no? También tenían como que, también les gusta el tema industrial, pero aquí creo que totalmente le dio sentido también a toda la casa, ¿no? Sí, se siente muy natural también Muy natural. gracias al microcemento. Sí, Y de este lado se hacen cuartos de servicio, cuarto de sí. lavado. Aquí lo que hicimos fue que como tenemos este pasillo de restricción, Ajá. ¿no? Tenemos bodegas. Tenemos bodegas. Aquí tenemos una bodega que es, digamos que es una extensión de la cocina, ¿no? Esa parte de allá, esa puerta que tenemos ahí enfrente, Ajá. es una extensión, digamos, de la cocina, ¿no? Ok. Y aquí tenemos un almacenamiento, eh, Una cocina un, sucia, una tarjita, está bueno. exacto, un Congelador, congelador, un ¿no? chile de la Abraham. Muy Entonces, bien. Muy bien. los cortes para el asador. ¿Y de este lado? De este lado tenemos un medio baño. Este es un medio baño que funciona para el área de alberca, Ok. ¿no? Para que no entren a la casa si están mojados de la alberca y tal y quieren entrar al baño El y legendario demás. baño de 1 metro, jóvenes. Es un baño de 1 metro interior, sí. Es que funciona muy bien. Que aquí tienes que sacar la puerta, ¿verdad? Porque tiene menos de Sí, dos sí, en el otro sentido. exacto. Oye, y estas sustracciones de la masa, qué bien le quedan, ¿verdad? Mira, eso fue totalmente el ejercicio de lo que se modificó aquí, porque incluso en obra hice la última modificación, ¿no? Aquí teníamos, en esta parte de aquí, eh, se recorría el muro. Entonces, lo que ya cuando venimos a la obra, le dije al dueño, oiga, déjeme quitar este muro. Le digo, yo sé que lo había puesto, pero
no tiene ningún sentido, vamos a cubrir bien el sol, ya entendí todavía más el sol en la obra, apenas estábamos haciendo la cimentación. Y me dijo, sí, quítalo, no hay bronca, ¿no? Y la verdad es que le vino mucho mejor, ¿no? Entonces, sí hubo un par de modificaciones muy, muy leves, ¿no? Porque de hecho, esta parte de aquí de arriba, esto de aquí, no llegaba hasta acá afuera, Ajá. quedaba remetido. Ok. Entonces, se veía como 3 volúmenes principales. Ah, ya te entendí la ventana. Exacto, esta parte de aquí no llegaba hasta acá afuera, era remetida. Pero entonces un día me dicen, oye, pero aquí afuera, cruzando de la cocina acá, va a estar abierto, si está lloviendo y tenemos que hacer algo, ir por algo, nos vamos a mojar. Entonces lo extendimos y se cerró esta parte de aquí y entonces esa parte de ahí arriba que nació por esa extensión, el dueño me dice, ahora es mi oficina esa área, ¿no? Así. Y le ponemos esta ventana Ajá. porque ya no le da sol en esa zona a esta hora. Es el mediodía, son las 12 del día y ya no hay sol ahí, ¿no? Claro. Entonces el cliente pues ya esa es su oficina privada. Buenísimo. ¿Y aquí atrás de mí qué es? Aquí atrás, esto era parte del orden ya de las cosas que ellos sí pidieron, ¿no? Ajá. Y ¿Bodegas? es una bodega. Ah, ok. Es una Que también bodega. le dejas ventana a la bodega. Es una bodega que tiene una ventilación también porque el señor le gusta armar, armar y desarmar si tiene algo que componer. Ok. Entonces, pues sí tiene una ventilación, tiene una O sea, es de ventana buen tamaño. y sí, pasa. Oh. Oh. O sea, no es la más grande del mundo, pero no es tan pequeña tampoco. No, está muy bien. Y tenemos, Son buenos metros. sí, y tenemos el tablero eléctrico aquí adentro. Excelente. Y tiene su ventiladorcito también porque te digo que Se apaga. Pero algún día lo sabré. Y dime. tenemos este arbolito de aquí que la idea es que este árbol crezca y se apodere de la Ese recámara, espacio. ¿no? Es una buena sangre libanesa, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, esta ventana es de una de las recámaras. La idea es que este árbol se apodere de ahí. Y la celosía cuadrada que está aquí arriba es el Ajá. cuarto de lavado, Ah, qué buen gesto. ¿no? Qué buen gesto. Ventila todo el tiempo. Ventila todo el tiempo. Ahorita lo vamos a ver. Buenísimo. Muy bien, jóvenes. Vamos a conocer ahora la planta alta. Vámonos. Arquitecto, por favor, ¿cuáles son las redes sociales? Las Que nos redes puedan sociales son T64 Arquitectura y Omar Medina 91 en Instagram y en Facebook también. contactar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cota Paredes, adelante.